hemos ido haciendo cosas distintas cada uno, equipos, etcétera, etcétera. Después de ese split me fui de viaje, me perdí prácticamente todo el inicio de la Kings Cup, pero a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, el hecho de decir, bueno, un equipo que esté un poco menos en el foco, no estaba fijándome en si mi rendimiento era mejor o peor. Puede haber influido también, igual haber idealizado. A ver, también dentro de lo malo, ¿no? O sea, hacéis un equipón, llega el primer mercado, que es un mercado chungo, que no sé cómo lo vivirías, pero en líneas generales se vivió de manera difícil, pero tú tienes la suerte de ir a un sitio, aparte que hacéis un equipón de buena gente, os juntáis unos cuantos ahí, ¿no? Hacéis buen grupito. Sí, en ese momento que tú antes has preguntado mucho por el tema de la gente se la ha subido o no se la ha subido, no tanto en ese sentido, pero sí que recuerdo las primeras llamadas con Joan y con Juan Arroita, que a mí me dicen un poco esto: nosotros queremos traer gente que quiera pasar un poco más desapercibida. Me dijeron esto. Entonces, y también evidentemente unos nombres, pero a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, el hecho de decir, bueno, un equipo que esté un poco menos en el foco, ya me va bien. Y hicimos un gran equipo. ¿Sabes que estuve a punto de ir al ¿Sí? ¿Y que no? Hablé con Joan Comta, me quería como pivote. Vale. Y yo estaba a punto de dejar el fútbol cuando entré a la Kings, venía sin confianza. Dani Romo confió en mí, me dio protagonismo casi como lateral, estaba como casi de 3 y no me veía. Y yo le agradecí y digo, claro, mis opciones no eran muchas. Ya. Y yo, hostia, no sé, y Joan Comta, nunca había hablado con él, hablé con él y me dijo, nuestra opción es esta, porque teníamos Joan Inés, pero tenían miedo con la pubalgia. ¿Quién más había? No, Paufer. Creo que Paufer también estaba ahí y yo nada más bueno, era una opción así y me tantearon y yo dije, yo te agradezco, pero es que dije, no me veo. Y mira que, es más, creo que contra vosotros en el primer split jugó un rato de pivote y le di una asistencia a Gio. Puede ser. Y es más, nosotros os ganamos y vosotros erais el equipo a vencer y me acuerdo, pero estuve cerca y siempre me han hablado muy bien del barrio. Me habían hablado muy bien de Arroita como gestor, sobre todo, ¿no? Y que yo había tenido la suerte de hablar con él alguna vez y un tío que mola mucho hablar de fútbol con él. Pero, tío, siempre habéis quedado ahí como una familia, ¿no? O sea, siempre es lo típico que todo el mundo dice, no, aquí somos familia, y ya el meme, ¿no? En algunos, no, la familia, de family. Pero, hostia, en el barrio, tío, no sé si, también te digo, era un barrio... No, empezó Adri Contreras rollo humilde, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, si miramos la renta por cápita de ese barrio, era el barrio de Salamanca. O sea, digo, barrio, digo, pero ahí se creó que vais todo muy bien, había muy buen rollo. Sí, yo creo que teníamos una sintonía, o sea, hubo muy buena sintonía desde el primer día. También yo creo que todo el mundo estaba como bastante de acuerdo con su rol, que creo que eso la Kings League cada vez ha sido mucho más difícil. Y nada, y nos convertimos en amigos por un tema de un poco de, ya te digo, de forma de ser. O sea, al final no es ni mejor ni peor, pero hay formas de ser distintas. Todos tenemos caracteres distintos y cuando te encuentras con gente que estás a gusto, todo funciona mucho más. Entonces, ya te digo, o sea, hicimos un grupo de amistad, cenamos juntos hace muy poco. Este finde fue el cumple de Plugins y ahí estábamos. Entonces, hemos traspasado un poco, yo creo, lo de la Kings League, porque al final también hemos ido haciendo cosas distintas cada uno, equipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este último mundial yo estaba mucho con Gins y con Torrembo en la habitación y no están ni en mi equipo. Porque al final son mis amigos, o sea, y eso pues evidentemente también hizo, yo creo, que fuéramos un equipo que llegó hasta la final, que perdió en shotouts y bueno, y para mí ha sido lo mejor que me ha pasado seguro en la Kings League. O sea, ¿Tu mejor etapa de toda la Kings, el segundo split con Barça? Sí, el segundo split seguro, por eso, porque al final la Kings estaba en ese momento muy álgido, nosotros disfrutándolo muchísimo, llegando a la final, sin duda fue lo mejor. Claro, sí. Y mira, has tenido lo que comentabas, ¿no? Que tú has dicho, hostia, igual la gente desde fuera ha visto un balón altibajo de nivel y demás. Claro, también ese barrio se queda, lo que has dicho tú, a un penalti, pero, hostia, después estuvisteis bien en general, pero se te notó a ti
no sé, es que, ¿sabes qué pasa? Es como lo que te decía antes, yo no te encuentro en una posición, ¿no? En el formato. Y me dio la sensación como que, no sé si desmotivación tuya que decías que te había planteado en ese momento dejarlo, pero he visto que este split me ha parecido verlo, depende de qué partido, me ha parecido ver un Arché un poco más con ganas o volviendo a ver el Arché, pero creo que después de ese segundo split te vi un poquito más... Sí, yo después de ese split me fui de viaje, me perdí prácticamente todo el inicio de la Kings Cup. Es verdad que estuviste, Sí, que estuviste en Japón o por estuve ahí. en Japón. Espera, que a mí me ¿Hay han algún dicho meme, eso. algún meme? Hostia, pero no me han dicho porque tú llevas Mizuno de Sí, botas y me dicen, correcto. no, es que Arché las pilla allí porque son muy buenas. Sí, y están... sí. Hostia, por eso lo sabía. Y nada, yo me fui para allí y justo cuando volví, creo que ya era cuartos o octavos de Kings Es Cup, verdad, era la Kings. y me lesioné en ese partido y me hice daño en la rodilla, estuve como 2 meses fuera, entonces es como que hice esos 2 primeros splits, pero luego el resto del año ya estuve mucho menos metido. Tú has dicho, me planteé dejarlo después del Civitas y todo. ¿Tú seguías siendo feliz yendo a jugar? Sí, o sea, a mí me ha hecho muy feliz la Kings League, o sea, a mí en el día a día me ha encantado, sí que es verdad que yo notaba que no quería dejar de hacer otras cosas por la Kings League. O sea, si hablas con Giles y con Puffer, te van a decir que hay muchas cenas que no voy, muchos viernes de estos de entrenar y cenar y yo no iba ni a entrenar directamente, pero porque la anarquía de la que te hablaba antes jugando, pues también más que anarquía es compaginar muchas cosas de mi vida. Y para mí el fútbol no lo es todo, o sea, para mí, de hecho, lo día de hoy ya es prácticamente no nada, pero ya no forma parte de mi día a día, pero sí, o sea, no sé, yo creo que es un poco mezcla de todo, es un poco mezcla de que yo ya sentía que había vivido una cosa muy importante, de que también pues llegan jugadores nuevos que vienen de fuera con otras intenciones y cambia un poco el entorno del equipo. Y no es nada en contra de nadie, simplemente tú dejas de tener esa frescura a nivel mental, ese querer remar. A mí me gustaba al principio por lo que decía, porque yo era como ir a jugar con mis amigos. Y eso pues dejó de pasar más. Al mismo tiempo también te implicas a nivel de tiempo con entrenos, con charlas, con llamadas, con historias, ruido en general, y sí, lo pasé a disfrutar menos y escuchaba a la gente que... O sea, yo hubo una época que miraba los directos y escuchaba los vídeos y tal, y escuchaba lo que se decía de mí, pero bueno, siempre me ha importado muy poco, porque al final era como, no sé, o sea, no tengo que demostrarle, o sea, no soy ni mejor ni peor, o sea, ni por lo que hice al principio, ni si por después rindo menos. O sea, de hecho, siempre yo me he fijado más en lo que hacían mis equipos. Yo he jugado creo que 5 splits. Si miras goles, asistencias, si miras cómo han quedado mis equipos, donde he estado en general, siempre ha ido como bastante bien. O sea, no estaba fijándome en si mi rendimiento era mejor o peor. O sea, no... ¿Por qué no dejaste la Kings en ese momento? O sea, porque me apetecía seguir jugando con mis amigos. O sea, por decir... por ser claro con eso, porque me lo pasaba muy bien con ellos. También ya, como te he dicho, o sea, yo estuve hablando con la Kings para trabajar con ellos y como eso tampoco se dio, creo que si se hubiera dado lo hubiera dejado sin problema, pero como eso tampoco se dio, pues fui... Sí que es verdad que luego sacaron el tema del Mundial y renové un poco las expectativas con eso. Y después, yo cuando ya acabó la etapa de barrio, sí que hice un gesto yo mismo, que era volver a una situación un poco como la de Móstoles. Una situación en la que yo me sintiera que era uno de los jugadores más importantes del equipo, porque eso sí que lo había dejado de sentir en el barrio, porque yo creo que también había pasado y ya no era así. Y fui a Cuni un poco con esa idea. O sea... ¿Qué pasó en ese barrio? Me acuerdo que estaba el Conta, estaba Arroita da un paso al lado, también hubo algún problema de vestuario, ¿no? Que ya creo que más tarde con el nuevo míster, no me acuerdo cómo se llama. Marc Fernández. No, yo creo que no, o sea, de pasar así una cosa destacada no pasó, simplemente pues no fluyó todo como nos hubiera gustado y al final pues la Kings también a veces sacas muchas conclusiones de los resultados y ya sabes cómo van, o sea, a veces depende de una carta o depende
con Kuni mismo recuerdo al principio que este último split que hemos ganado muchísimo, que en los primeros partidos había alguna acción en el gol doble que recuerdo Maldonado que se le quedó una bola solo para ganar el partido y la tiró fuera. Me acuerdo el lunes en el vestuario la gente como súper contenta y yo dije, hey, no os equivoquéis, o sea, si la llega a meter era el mismo partido. Pero bueno, no pasó nada en concreto, yo creo. O sea, simplemente también, ya te digo, o sea, el entorno, el día a día, los entrenos, el hablar con uno, hablar con el otro, hablar por detrás, el no sé qué, que no se hace con mala intención, pero es lo que te digo, no estás preparado para gestionarlo todo a la perfección, cada uno tiene sus vidas fuera también de la Kings, que te pasan cosas, que te hacen estar a épocas un poco mejor, y bueno, simplemente pasó que no... Como que tenía que acabar ciclo, entiendo. Sí, que era... ¿Tú crees que puede haber influido también igual haber idealizado? Yo me pasa, creo, muchas veces, me quedo reflexionando y digo, es que creo que hay veces como que idealizo demasiado el primer split, entonces al compararlo muchas veces, pues mi actitud, mi manera de afrontar los entrenos, todo cambia, porque lógicamente nunca va a volver. Igual tú te pasó eso, o pasó en el barrio, ¿no? De ese segundo split a la Kings Cup, competiciones nuevos. Sí, yo, mira, a nivel personal, y he reflexionado sobre esto, sí que quizá a mí me pasó un poco que yo sentía que me había ganado como un derecho, que no es verdad, ¿eh? Ahora lo puedo ver, pero sí que me había ganado como un derecho a tener un peso en el equipo, pero que evidentemente yo me fui a Japón y luego me lesioné, y durante 4 o 5 meses yo no estuve, y evidentemente pues esa importancia, esos roles, que al final evidentemente no solo los tenía yo, pero sí que sentí que era menos importante, bueno, que en realidad se podía contar menos conmigo. Y yo frente a eso, por mi forma de ser, no reaccioné como diciendo, hey, pues ahora daré el doble para que... Aquí estoy yo, voy a demostrarlo que... Yo no tengo esa personalidad, o sea, mi personalidad es como, no estoy de acuerdo y al final sí que con Juan Arroita sobre todo, que tuvo que picar mucha piedra para... Me acuerdo un día que cayeron 4 gotas y yo dije, no voy a entrenar, porque no quería entrenar y estaba mirando cualquier excusa. Y vino de él desde el Prat al centro de Barcelona, me cogió y me llevó al entreno y me acuerdo que estuvimos discutiendo en el coche, en el buen sentido discutiendo, pero un poco en eso, ¿no? De que yo no tengo esa personalidad, y me gusta que las cosas pasan y fluyen, pero cuando dejó de ser así yo ya también mi lenguaje corporal a ti se te nota. Y a mí se me notaba mucho y ya no... Y creo que la parte buena es que tanto mis amigos, por decir así, cuando digo mis amigos, pues creo que ya sabes a quién me refiero, pues también al final saben cómo soy y no me comprarán todo lo que he hecho y todo lo que he dicho en algunos momentos en el vestuario, pero sí que han entendido. Pero igual te saben llevar Sí, me han conocido más y la última experiencia con Mark en el barrio fue fantástico, o sea, fue súper bien.